Te voy a orientar, mira, los bulos es un fenómeno en el que tenemos que empezar a convivir porque las redes sociales vinieron a quedarse, las redes, la internet vinieron a quedarse. Y como tal, hay que aprender a vivir las partes buenas que sacamos de ellos y la parte mala que traen de ellos. Una de las cosas malas que tienen las redes sociales son los bulos. Los bulos tiene que, una pista te voy a dar, hay muchos argumentos para intentar detectarlo. Cualquier cosa que te parezca que tú nada más lo lees, te da una sensación de, oh, no lo sabía, qué raro. Esa sensación de impacto, los bulos están creados para conseguir esa sensación y que tú entres a dar clic, ya sea porque ellos quieren venderte la mentira por un interés. Ahí está el ejemplo de Donald Trump, en el que se dice que ganó por las redes sociales, mintiendo mucho. La gente que creía más lo que decían como bulo. Un ejemplo, Hillary Clinton va a quitar todas las ayudas, aunque sea mentira, pero la gente oía eso y manipularon esa información y está demostrado que Trump logró la victoria a base de bulos y del fenómeno de internet, incluso de YouTube, de Facebook y YouTube. ¿Qué quiero explicar con esto? Cuando tú ves esa sensación de algo que te lo cuentan como, y la vacuna la tenemos mañana, te dices, pero ¿cómo? O sea, ¿mañana? Tienes que intentar como no comprar, no aceptar a la primera cualquier cosa que te ofrecen o te venden. Te estoy ofreciendo esta información, no la compres a la primera. Valora, tantea, hay que ser a veces un poco cauto, hay que ser cuidadoso. Investiga en los foros que verdaderamente te puedan dar referencia de credibilidad, porque siempre aparecen páginas que tú nunca la conoces, no tienen referencia, o ponen pepe.com, pero ¿quién es Pepe? Pepe será un organismo interesante, un organismo de fundamento, será alguien que tenga base, sustento científico. ¿Quién es? O sea, si tú no sabes de dónde viene la fuente, pues a veces no es bueno compartirlo. Yo suelo compartir cosas de fuentes oficiales, e incluso de fuente oficial hay cosas que a veces posteriormente tienen que corregirla porque la dicen mal, pero te fías de la fuente que es oficial. Y luego otra cosa que hacen muchas fuentes es que transcriben información de las cuales ellos no están 100% documentados. Ejemplo, el laboratorio tal dijo entender lo que el laboratorio tal publicó, o la investigación tal. El lenguaje técnico, el lenguaje científico es muy fino, por lo que intentar traducirlo tiene que ser alguien que conozca de ello para poder explicar. Entonces a veces también cae en el error de que ponen interés en querer hacer eso y sin darte cuenta lo que estás diciendo otra cosa que no es. No siempre lleva una mala intención el bulo. Entonces con los bulos hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué ha pasado también con esto? Que la gente ha cuestionado mucho la ciencia, porque las expectativas de la gente no van relacionadas en tiempo real, las expectativas no van con la realidad científica. ¿La expectativa del paciente qué es? Uy, los científicos se meten ahí en un laboratorio con un microscopio, y en 2 segundos lo tienen resuelto. No es así. No es así. Es muy difícil la ciencia. Todos los resultados que hasta ahora tú conoces, todos, tienen años y años y años de investigación, pero tú conoces la información cuando ya está el resultado. Hemos dicho que esta enfermedad tiene 5 meses, no ha pasado años, no ha pasado. ¿Qué es lo que nosotros los científicos pedimos? Años de evolución, de un proceso, de conocer, de entrar en contacto con él, de mirar, comparar, metodología científica mirando. Ese conjunto de tiempo, hace falta tiempo obligatoriamente, hace falta tiempo. Ese conjunto de tiempo es lo que va a permitir que tú puedas dar una conclusión. Pero a raíz del impacto social, a raíz de esta pandemia tan fuerte que ha sido, el impacto emocional que ha generado, el pánico que ha generado, o sea, ese conjunto de elementos obliga moralmente, no porque haya una obligación técnica, moralmente obliga a que por lo menos se le vaya diciendo algo a la sociedad para que genere expectativa, esperanza, para que mejore, en buena fe se le va diciendo eso. Yo veo mucha gente que dicen, ¿y por qué hoy dicen que se puede usar y mañana no? La ciencia, hasta que consigue definir de manera específica, pasa un tiempo que no ha pasado ese tiempo. Por lo que yo en enero me pongo a observar y digo, jolín, por en 30 días de observación veo que este bicho se comporta así. Lo voy a comentar. En la ciencia tú comentas pero no has concluido. Vamos a ver febrero. Estamos obligados moralmente a contar lo que hemos visto en enero. Pues mira, sociedad, hemos visto esto y lo cuenta.
Ojo, la ciencia no es propiedad del científico ni de nadie. La ciencia es de la sociedad, es del mundo. Hay quien la conoce, la maneja, pero eso le pertenece, eso es propiedad de la humanidad. Por lo que hay un compromiso moral de dar participación a la humanidad. Oye, hemos encontrado esto, o conocemos esto, o tenemos un mes en enero observando esto y hemos visto esto. ¡Qué bien! Pero resulta que febrero se comporta de otra manera. Entonces vengo y te digo, mira, pues en febrero pasó tal cosa, dice el paciente. Pero ¿y por qué en enero esto y por qué en febrero esto? Porque la ciencia no se debe de transmitir, de contar en tiempo real. No se puede. Nosotros sabemos que puede pasar en enero una cosa, en febrero otra y en marzo otra. Y la conclusión se hace a raíz de toda la observación. No de la observación por semanas o por meses. La observación en un margen de tiempo amplio. Hace falta un tiempo amplio para ser concluyente y específico. Y ese tiempo no lo hemos tenido. Y veo de manera justa, o sea, me pongo en el zapato del paciente, del que no es técnico, del que no es científico, y aprovechando el comentario de Enrique que dice, un día dicen una cosa, un día dicen otra, un día dicen que te lo pongan de esta manera, un día dicen que te lo pongan de la otra, porque estamos contando muchas cosas en tiempo real, cosa que no se debe de hacer, lo repito, pero hay que hacerlo moralmente. La gente no se puede tratar como un trozo de madera, no puede haber una situación tan crítica, tan fuerte, tan difícil, una situación tan difícil, no se puede decir, que callemos y que dejemos a la gente en casa como si fueran trozos de madera. Quédate en casa y no salga. ¿Y por qué? ¿Y a mí qué me explica? ¿A mí qué pasa? O sea, la situación es tan crítica que moralmente nos hace participar de contar las cosas. Yo mismo he dicho, hoy por hoy se conoce esto, si lo explico, pero puede pasar en un año o más, pero tú dijiste, así es la ciencia. Hasta que tú logras definir de manera específica algo, es así. La famosa Viagra es muy común, el fármaco de la Viagra para personas que tienen disfunción eréctil, incluso algunos la usan de manera incorrecta, pero la famosa Viagra, cuando se creó el principio activo, lo que estaban buscando era un dilatador de vasos coronarios para mejorar personas con patologías cardíacas. Esa era la intención. Y estudiando y observando y comparando, la conclusión fue que vieron que tenía más efecto beneficioso en esa respuesta, más que la que estaban buscando. Pero cuando empezaron la información, no fue como concluyó. Y de esa manera te puedo contar cientos de cosas que uno empieza observándolas de una manera, creyendo de una manera, y luego terminan de otra. Tengo ahí cientos de preguntas, la persona dice, ahora dicen que ya no es un virus, ahora dicen que ya no afecta el pulmón, ahora dicen. Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Qué es lo mejor que pueden hacer? Mi opinión, entrar a foros como este, que tú confíes en esa persona y digas, esta persona, la opinión que me va a dar, me la creo, me parece que controla o que sabe o me fío de él. Entra a páginas oficiales, entra a la página del Estado, entra a la página de la OMS, entra a la página de las sociedades científicas. Las sociedades científicas no van siempre de acuerdo con el gobierno, porque el gobierno dirige y la sociedad científica solo investiga, o sea que hay un pensamiento más crítico en la sociedad científica, pero hay un pensamiento oficial en las páginas del Estado, por lo que son las áreas que yo defiendo y opino que se tengan que hacer. Ejemplo de esto, cuando yo decía, creo que todos como científicos, creo que todos deben llevar la mascarilla, pero yo no soy el gobierno para oficializarlo, pero como pensamiento crítico científico puedo decirlo. Entonces hay que saber a qué páginas entramos para buscar esa información, para no caer en el tema de los bulos. Perdonad que me extienda y quería aprovechar eso que comentaba